que es donde hemos estado estudiando. Como iglesia nosotros creemos, recuérdalo, en la predicación expositiva, es decir, que creemos que toda la escritura es inspirada por Dios y por lo tanto cada palabra tiene importancia en la Biblia, y para poder entender un texto es necesario entenderlo en su contexto, y por eso normalmente tomamos un libro o una carta y lo estudiamos verso a verso, palabra por palabra. Y pues bueno, por la gracia de Dios ya hemos cubierto Tito capítulo 1 y empezamos hace unas semanas, esta sería la semana cuarta, que empezamos a estudiar Tito capítulo 2 del versículo 1 hasta el versículo 10, y hemos titulado a esta pequeña serie Una iglesia que modela eficazmente el Evangelio. Una iglesia que modela eficazmente el Evangelio. Porque en esta sección de Tito capítulo 2, versículo 1 al 10, Pablo exhorta a los cretenses, porque eran creyentes que vivían en la isla de Creta, donde Tito estaba liderando, a que modelaran eficazmente el Evangelio, ya que a causa de falsos maestros, la enseñanza en las iglesias se estaba corrompiendo, y el resultado de una falsa enseñanza también es una vida falsa. El resultado de una mala enseñanza también es una vida mala. El resultado de una enseñanza enferma también es una vida enferma espiritualmente hablando. Pero el resultado, dice Pablo, de la sana enseñanza en Tito capítulo 1, 2, 1 al 10 es una vida sana, una vida que refleja esa sana enseñanza, una vida que modela eficazmente el Evangelio. Así que vamos a leer Tito capítulo 2, versículo 1 al 10 y recordemos lo que nos enseña la palabra de Dios. Dice así Tito capítulo 2, versículo 1 al 10. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con ¿qué? Con la sana doctrina. Los ancianos deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Asimismo, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras, con pureza de doctrina, con dignidad, con palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo ¿qué? En todo respecto. En este pasaje nosotros dijimos, Pablo exhortó a Tito a enseñar a los cristianos de Creta que si querían ganar a sus conciudadanos para Cristo, no solo debían exhortar, o no solo Tito debía exhortar a las familias por sus edades, sino también Pablo tenía que decirles a cada uno de ellos que debían vivir con un testimonio correcto ante los que no conocían a Dios, un testimonio correcto de cada integrante de familia, para que así el evangelio fuera predicado eficazmente entre los que no conocen a Dios. En estos versículos nosotros ya hemos aprendido, comenzado a aprender cómo ser una iglesia que modela eficazmente el evangelio. Dijimos, número uno, a través del buen testimonio de los mayores. ¿Por qué dijimos eso? Porque si una vez más observas Tito 2, del versículo 1 hasta el versículo 4, Pablo exhorta a Tito a exhortar a ¿quiénes? A los ancianos y las ancianas. Eso ya lo estudiamos las semanas pasadas, quedó ahí grabado en YouTube. Luego, punto número 2, dijimos a través del buen testimonio de ¿quiénes? De los jóvenes. Porque a partir del versículo 5, si observas tu Biblia, y hasta el versículo 8, Pablo exhorta a Tito a exhortar a los jóvenes, a las jóvenes. Y en tercer lugar dijimos, nosotros aprenderemos cómo ser una iglesia que modela eficazmente a través del buen testimonio de los que son empleados. Y en ese punto nos quedamos.
del versículo 9 y hasta el versículo 10. Pero antes hagamos una breve oración. Padre, te damos gracias en este tiempo. Una vez más por permitirnos la bendición de estar en este lugar donde como iglesia nos reunimos, hoy en especial ante tu mesa. Hoy queremos, Señor, recordar el Evangelio. Hoy queremos que Cristo sea glorificado a través de nuestras vidas. Oh Señor, glorifica a tu Hijo a través de esta predicación, Señor. Que mis hermanos puedan guardar, que podamos juntos guardar tu palabra en nuestro corazón, de tal manera que podamos manifestar ante el mundo que Cristo es glorioso, que Cristo es hermoso, porque Él tiene poder real para transformar la vida de las personas. Pedimos la bendición de tu palabra en nuestra vida y sin lugar a dudas la bendición y el poder de tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. La Reforma Protestante, hermanos, trajo muchos cambios en el mundo, especialmente en el mundo europeo. Desde la manera de pensar acerca de Dios hasta la manera de concebir y mirar esta vida. Uno de esos cambios sustanciales se manifestó a la hora de pensar en el trabajo. Pensar en el trabajo. Por muchos años, la Iglesia Católica Romana enseñó que el trabajo era una maldición por parte de Dios al hombre como consecuencia del pecado de Adán. De ahí que el trabajar produjera fatiga y cansancio. Si fuera lo contrario, decían ellos, lo único que produjera el trabajo sería felicidad, gozo y placer. Esta fue la mentalidad de gran parte de Europa en el tiempo del oscurantismo. Eso trajo como resultado que la visión de muchas personas acerca del éxito y la prosperidad se relacionara con términos como conquista, esclavismo, es decir, vivir del servicio y los recursos de los demás, no de vivir del trabajo propio. Pero cuando los reformadores, los protestantes, los cristianos, los evangélicos encontraron el tema del trabajo en las Escrituras, ellos se dieron cuenta que lo que enseñaba la Biblia era lo contrario. El trabajo es una bendición de Dios. Adán fue puesto en el jardín antes de la caída, ¿para qué? Para labrar la tierra y comer de su fruto, ¿cierto? Para nadie, hermanos, es un mito que el periodo de la Ilustración, o también conocido como el siglo de las luces, fue resultado en gran medida del despertar que trajo años antes la Reforma Protestante. Ese periodo donde el mundo occidental avanzó de forma considerable en muchos aspectos de la vida, las ciencias, las artes, la política, etcétera. Periodo en el cual se levantaron grandes pensadores y científicos, entre ellos, por ejemplo, Isaac Newton, para muchos el padre de la física moderna, Francis Bacon, considerado por algunos como el padre del método científico moderno, ambos cristianos, evangélicos, protestantes. Todo esto gracias al establecimiento de la reforma a favor del estudio, del trabajo, del esfuerzo, de la dedicación para la gloria de Dios. Hasta aquí vamos bien, hasta que el humanismo llegó. Cuando la Iglesia Católica se debilitó, un movimiento se levantó con gran fuerza. Un movimiento que proponía quitar a Dios del centro de todo lo que en aquel entonces se hacía y en lugar de Dios poner al hombre en el centro. Fue entonces cuando las actividades comenzaron a secularizarse. Es decir, a separarse de todo lo relacionado con la divinidad y la religión. La educación se hizo secular, el arte se hizo secular, la ciencia se hizo secular y el trabajo también se hizo secular. Lo que no sabían los humanistas era que ellos no estaban quitando a Dios al centro, sino solamente lo que falsamente la Iglesia Católica había puesto en lugar de Dios, como sus tradiciones y sus credos. Pero ellos, al raer total y completamente a todo lo que se hiciera llamar a Dios del trabajo, de las ciencias y del día a día, no se dieron cuenta de las consecuencias que eso traería. Lo que vemos hoy en día, hasta hoy entonces. Tal vez la tecnología ha aumentado, pero la decadencia moral y espiritual de los que usamos esa tecnología cada vez está peor. Hoy en día tenemos internet, ¿cierto o no?
pero por muchos es usado para traficar pornografía infantil y generar millones de dólares sucios al año. Hoy tenemos inteligencia artificial, autos que se conducen solos, asistentes de voz que hacen todo por nosotros, un chat que puede hacerte tu tarea, ¿no? Pero ¿de qué sirve si a su vez tenemos 73 millones de bebés asesinados al año en el vientre de su madre? Al año solamente. Esas son muchas más personas de las que Hitler mató con su holocausto nazi. Lamentablemente nosotros también perdimos la luz en el camino como cristianos. Y como cristianos también hemos comprado la mentira que hay un trabajo sagrado como el que hacen los pastores, los misioneros y los evangelistas, y un trabajo secular como ser bombero, policía, maestro, doctor, etcétera. El trabajo, dicen algunos, sagrado es el que se hace para Dios sin esperar nada a cambio. Y el trabajo secular es el que se hace para uno mismo, para obtener bienes y ganancias, dicen algunos. ¿Pero qué creen? Eso es una mentira. ¿Y las mentiras de quién creen que provienen? No de Dios, de Satanás. A Satanás le agrada la idea de que tú pienses que tu trabajo no es para Dios, que tu trabajo no le pertenece a Dios, que lo que haces no lo puedes hacer para la gloria de Dios. Romanos 11:36 es claro, porque de Él y por Él y para Él son, ¿qué? Todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos, ¿qué? Amén. Cristo, amada familia, no solo compró nuestra alma, Él compró todo nuestro ser. Él no solamente quiere ser Señor, dueño y amo de nuestra vida espiritual, sino de toda nuestra vida, incluido lo que hacemos con nuestras manos. Escucha y subraya esto. O todo es de Cristo o nada es de Él. O todo es de Cristo o nada es de Él. ¿Te acuerdas que dice el Padre nuestro? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, hágase ¿dónde? En la tierra. Nosotros, amada familia, estamos llamados a ser embajadores activos que traigan el reino de Dios a esta tierra, que establezcamos el reino de Dios en esta tierra. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Algunos piensan que solamente eso se consigue saliendo a las calles, tocando las puertas y repartiendo folletos. Eso no es malo, es bueno hacerlo, pero no es suficiente. Pablo es claro en 1 Corintios 10:31. Así pues, comas o bebas o hagas cualquier otra cosa, hazlo ¿para quién? Para la gloria de Dios. ¿Y qué es lo que la gente hace la mayor parte de su día? Aparte de comer y dormir, claro. Exacto. Trabajar. Pablo sabía bien esto. Él sabía que si los cristianos de Creta querían ganar a sus conciudadanos para Cristo, no solo Tito debía exhortar a las familias por sus edades, sino también dirigir una exhortación en especial a aquellos que tenían una vocación como empleados, como trabajadores, bajo un amo. Mira lo que dice el versículo 9 y versículo 10, Tito 2, 9, 10. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. La última exhortación que encontramos en este pasaje que hemos estudiado a lo largo de varias semanas no está clasificado por edades, sino por posición social. La exhortación va dirigida ¿a quiénes? A los siervos. La mejor traducción de este término no es siervo, sino esclavo, pues se refería a aquellos que estaban bajo la pertenencia y el dominio y la autoridad, como dice el texto, de sus amos. Los esclavos eran una parte primordial del imperio romano, ya que en gran parte la fuerza de trabajo de la que dependía la economía y toda la sociedad romana eran los esclavos. Ahora, quiero hacer un paréntesis aquí. Pablo no se propone en este versículo a pronunciarse a favor o en contra de la esclavitud,
simple y sencillamente da por hecho que existe en aquel entonces y por lo tanto se enfoca en dar las pautas necesarias de cómo un cristiano que vive en esas condiciones debía actuar ante sus amos. Y un comentarista dice lo siguiente, y voy a citarlo, me gustaría que pusieras atención. Ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento condenan la esclavitud como tal. Los estratos sociales son reconocidos e incluso diseñados por Dios para el bien del hombre. Algunas personas serán servidas y algunas servirán a otras. Esa es la naturaleza de la sociedad humana. Lo que interesa a Dios es la manera en cómo se tratan los seres humanos entre sí. Sin embargo, la aplicación sincera de las verdades del Nuevo Testamento ha conducido de forma reiterada a la eliminación total de las tendencias al abuso. Allí donde se vive el amor de Cristo, en el poder de su Espíritu, es inevitable que sean quebrantadas todas las barreras de relaciones injustas. El sistema brutal y abusador de la esclavitud cayó históricamente debido en gran medida a la influencia del cristianismo, debido en gran parte a la predicación poderosa y guiada por el Espíritu de hombres como John Wesley, George Whitefield, y a la gestión pública también de hombres como William Wilberforce y William Pitt. La enseñanza del Nuevo Testamento, subraya esto, no se enfoca en reformar y reestructurar sistemas humanos. Repito, la enseñanza del Nuevo Testamento no se enfoca en reformar y reestructurar sistemas humanos, los cuales nunca son la raíz de los problemas de la humanidad. La cuestión problemática siempre es el corazón del hombre. Si los corazones pecaminosos de los hombres no son cambiados, siempre van a encontrar maneras de oprimir a otros sin importar que exista o no exista la esclavitud como tal. Los problemas y las necesidades básicas del ser humano no son políticos, sociales o económicos, son problemas espirituales que solo Dios puede resolver. Pablo sabía esto. Y él estaba consciente que muchos en la isla de Creta, donde recuerda se encontraba Tito, se encontraban en esta posición social, eran esclavos. ¿Cuál debía ser su actitud ante sus amos? Es más, algunos de sus amos eran creyentes. Y por lo que encontramos en otras cartas de Pablo, algunos esclavos concluían de la siguiente manera: bueno, si yo soy esclavo, pero soy cristiano y mi amo también, técnicamente somos iguales. Ya no debería servirle a él ni él mandarme. Pero lo que Pablo enseña en sus cartas es todo lo contrario. Que si su amo de un esclavo cristiano era también cristiano, debía aún servirle mejor. Y eso es importante, hermanos, ya que lo que nos da testimonio la Biblia y la historia es que el campo misionero más grande para un cristiano siempre ha sido su área de trabajo. ¿Escucharon eso, hermanos? Esto es muy importante. El campo misionero más grande para un cristiano siempre ha sido su área de trabajo. Tal vez en nuestro país no haya esclavitud hoy en día. Dicen algunos, no conoce a mi jefe, hermano. Pero sí hay obreros, profesionistas, hay gente subordinada a un jefe. Y pregúntate, ¿cuántas horas al día se trabaja? Por lo menos en nuestro país hasta 8 o 9 horas. Y otra vez dicen, hermano, no conoce a mi jefe. Bueno, si eso lo multiplicamos por 5, son 45 horas a la semana. Y si eso lo multiplicamos por 4, son 180 horas al mes. Y si eso lo multiplicamos por 12, son 2,160 horas al año que pasas en tu trabajo. Algunos, no me dejarán mentir, pasan más tiempo en el trabajo que en la casa. Hermanos, es en el trabajo donde la gente tiene la oportunidad de observarte más, de conocerte mejor, de ver si lo que profesas con tu boca cuadra con tus hechos. Por eso digo que el campo misionero más grande de un cristiano es su área de trabajo. Es una oportunidad tremenda y única para compartir el evangelio. De verdad, de verdad. Y si no le estás haciendo, hermanos, estás fallando.
Si no estás compartiendo el evangelio en tu trabajo, estás fallando. Porque no fue casualidad que encontraras ese trabajo. Dios te puso ahí. No fue casualidad esa gente que te rodea. Dios puso esa gente que rodea tu trabajo. Y te voy a contar una breve historia. Alguien que conocí apenas, que conoció el evangelio a los 34 años. ¿Y sabes cuál fue su primera pregunta cuando alguien le compartió el evangelio a sus 34 años? ¿Por qué nadie me había hablado de esto? ¿Por qué nadie me había hablado de este precioso mensaje que transforma la vida de las personas? Qué falta de amor y de misericordia somos cuando tenemos gente a un lado que si hoy pierde la vida, va a la condenación eterna y no podemos darles de gracia lo que de gracia hemos recibido, hermano. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Y eso a mí ha sido una fuente de reflexión y de motivación a veces da nervios. Ay, ¿qué me va a decir? Ay, no me vaya a aventar. Ay, no me vaya a pegar. No, hay gente necesitada. Toda la gente de afuera está necesitada de escuchar que hay un Dios poderoso para salvar. Un Dios que ama incondicionalmente a aquellos que ha escogido para salvación, porque ha enviado a su Hijo Jesús para morir por sus pecados. Ya están los escogidos. Solamente es ir y ¿qué? Predicarles el evangelio, hermanos. Los cretenses tenían y nosotros tenemos que saber que cada día de trabajo es una oportunidad para hacer brillar la luz de Cristo a otros. ¿Y cómo se puede hacer esto? Bueno, Pablo da aquí 4 maneras en las que los empleados pueden modelar a otros el evangelio en su trabajo, a través de la manera en que se conducen con sus jefes, con su autoridad. En primer lugar, si quieres anotarlo, en sujeción, porque una vez más, ve lo que dice el versículo 9. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, ¿en qué? En todo. El primer deber de los empleados para con sus jefes debe ser de sumisión. El término que se traduce aquí como sujeten en el griego era un término de uso militar que denotaba la acción de los rangos inferiores hacia los rangos mayores. Todos sabemos que rango no tiene nada que ver con valor y capacidad, sino con orden. Tal vez eres más capaz que tu jefe, pero ese no es tu lugar. Vales al igual que tu jefe, pero hay un orden que debemos aprender a ¿qué? A respetar. Como en toda la sociedad funciona con base a este orden. Los hijos deben sujetarse a los padres, ¿no es cierto? Los ciudadanos deben sujetarse al gobierno, ¿no es cierto? ¿Cuántos de aquí respetan a Andrés Manuel López Obrador? Nos caiga bien, nos caiga mal, es nuestro presidente. Respetarlo, honrarlo, orar por él. No aplaudimos todo, es humano, se equivoca. No aplaudimos lo que no es aplaudible, pero no le faltamos al respeto. A la policía, cuando nos detienen, cuando nos dan una indicación, ellos son autoridad. Y lo vamos a leer en un momento, toda autoridad es puesta ¿por quién? Por Dios. Los ciudadanos a su gobierno, ¿cuántos dicen amén? La esposa a su marido, amén, ahí con fíjense apachurro. Los empleados a sus jefes. Otra vez, es cuestión de orden. O sea, siempre se necesita la discusión. En el hogar también. Y otra vez, rango no tiene que ver con capacidad o valor. Hay muchas mujeres que son más capaces que el marido, no lo dudo, ¿eh? Y vale igual usted que el marido, pero hay un orden que respetar. Si no, no funcionan las cosas. Una vez más, sujetarse no significa valer menos, solo es una condición que permite expresar el orden que existe en Dios mismo. El Hijo se sujeta ¿a quién? Al Padre. ¿Y eso lo hace menos? No, Él es igual de glorioso y maravilloso. ¿Y el Espíritu se sujeta a quién? Al Hijo y al Padre. ¿Y eso lo hace menos? No, Él es glorioso y maravilloso. No sé si puedan apagar su celular, se los voy a agradecer mucho. El empleado sabe que al sujetarse a su patrón, primeramente lo está haciendo en sujeción ¿a quién? A Dios. Por eso se somete, como dice el texto, en todo lo relacionado a su trabajo.
como comentábamos en la semana pasada hablando de los roles de la mujer, el esposo, la sujeción. Sí, debe haber sujeción en todo, pero en todo se refiere a lo que está de acuerdo a la voluntad de Dios. En la Biblia nunca se habla de sujetarse a la violencia. La Biblia nunca se habla de sujetarse a la injusticia. En la Biblia nunca se habla de sujetarse a lo que pasa por encima de la ley de Dios. Cuando un jefe nos pide cometer un delito, transgredir la ley de Dios, no debemos sujetarnos. Porque nuestra sujeción primero es ¿a quién? A Dios. Lo decíamos la semana pasada en cuanto a las mujeres. O sea, sí, pero ya los hombres dicen, a ver, mujeres, no, tranquilo. Si ese hombre no está sujeto a Dios en lo que pide, la mujer no tiene por qué sujetarse a ese hombre, porque su sujeción es primeramente ¿a quién? A Dios. Pero si ese hombre, claro, pide algo de acuerdo a la voluntad de Dios, esa mujer al someterse al hombre se está sujetando primeramente ¿a quién? A Dios. Es el mismo caso en cuestión de los jefes. Sin embargo, cuanto al tema del trabajo, sí es un poco distinto en cuestión del matrimonio. Y más ahora que hay libertad, que somos empleados, no somos esclavos. Ya sé que algunos sí parecen esclavos, pero ya no hay esclavitud, por lo menos en nuestro país. Pero en una relación marital no es tan fácil salirte. Hay cláusulas, la Biblia en algunas ocasiones lo permite, pero de un trabajo es más fácil. ¿Por qué digo esto? Porque si nosotros creemos a lo que dice la palabra de Dios de sujetarnos en todo, es en todo. Por mucho que lo consideremos imprudente o rígido, nuestro deber es sujetarnos. Si la situación se sale de control, o decimos esto es injusto, no debemos hacer revolución. La Biblia no nos enseña que así se generan los cambios. Mejor hay que buscar por otro lado. El cambio en el trabajo, en la sociedad, siempre va a ser a través del poder del evangelio. Eso es lo único que transforma la vida de las personas. Velo, o sea, hay una revolución, pasan unos años y hay que hacer otra revolución porque los hombres siguen igual. Decadencia moral. Y va a pasar otra vez la revolución. ¿Y qué va a pasar en 200 años? Otra vez, otro movimiento se tiene que levantar, porque el hombre es pecador. Pero el evangelio no ha tenido que ser modificado durante 2000 años, o digo más años todavía, porque el evangelio está desde el Antiguo Testamento. ¿Sabe por qué? Porque Dios es perfecto y no se equivoca. Y Él sí transforma la vida de las personas. Entonces yo me sujeto, si me parece imprudente o rígido, me sigo sujetando. Si yo digo, no, esto ya está fuera de control, entonces mi deber no es hacer una revolución, un escándalo, es buscar por otro lado. Mi testimonio debe ser siempre de sujeción. Incluso la palabra en griego que aquí aparece como amos, es la palabra en griego déspotes. ¿A qué te suena? Es de donde proviene nuestra palabra en español déspotas. Y hablaba de una persona que tenía un poder absoluto sobre alguien. Y escribe un comentarista lo siguiente: si los siervos, esclavos, estaban obligados a sujetarse a sus amos absolutos y con frecuencia que eran crueles, ¿cuánto más están obligados hoy los creyentes que son libres a someterse a un empleador incluso cuando sea rígido, exigente e irrazonable? ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 18 y 19. ¿Sí están aquí, hermanos? Así que si ya estabas en tu grupito de WhatsApp para hacer tu revolución ahí en tu trabajo, salte en este momento. Primera de Pedro 2, 18 al 19. Siervos, estén sujetos a sus amos con todo respeto. Subrayamos, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son ¿qué? Insoportables. Porque esto haya gracias y por causa de la conciencia ante Dios, alguien sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Dios observa tu sufrimiento y Él hace justicia, no te preocupes. Ahora bien, dices, es que es bien malo mi jefe. Mi pregunta para ti hoy sería, ¿ya le compartiste el evangelio? Porque más malo que tú y yo, no creo, ¿eh?
somos igual o peores que Él. Pero la gracia de Dios ha sido buena con nosotros. ¿Ya extendiste esa misma gracia para con tu jefe? Muy pocos amenes, hermano. Esa es la realidad. Por eso en la iglesia determinamos no tener grupo de evangelismo, porque lo que ocasionó durante muchos años es que como iglesia nos enconcháramos. Es que ya hay evangelismo. No, hermanos, a ver, todos somos cristianos, ¿sí o no? Evangélicos. Eso significa que salimos y vivimos cristianismo todos los días. Le decía a mi hijo Leonel otra vez en martes, Leo, vamos a la iglesia. Y dijo, no, papá, hoy no es día del Señor. Porque constantemente los domingos decimos, hijo, vamos a la iglesia, hoy es día del Señor. No, papá, hoy no es día del Señor. El día del Señor hay sol y ahorita no hay sol. No, hijo, todos los días, en ese sentido, todos los días son del Señor. Nosotros no vivimos cristianismo solo los domingos, no solo en la iglesia, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, para la gloria de Dios. Acuérdate, nosotros no actuamos para que Dios nos ame, Dios ya nos ha amado. Actuamos en respuesta a ese amor, a esa gracia de parte de Dios. Número 2, ya dijimos, número 1 con sujeción, apúntalo si quieres. Número 2, con excelencia en el trabajo. Regresa por favor a Tito 2. ¿Qué dice el texto? Versículo 9 una vez más, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes. Por eso digo que con excelencia en el trabajo. Porque el segundo deber de un empleado que desea que Cristo sea exaltado y su evangelio proclamado en su trabajo es servir con excelencia, de tal manera que, como traduce la Reina Valera 60, agrade en todo, o la Nueva Biblia de las Américas, o que sea complaciente con lo que se requiere de él en su trabajo. Y es aquí cuando quiero recordarles el propósito del por qué hacemos todo esto. Miren, mucha gente hace lo que hace para ganarse la aprobación de los hombres, para ser aceptado, para ser amado, para ser alabado, para ser admirados por ellos. Muchos buscan todo en su vida con esos propósitos. Se casan con ese propósito. Tienen hijos con ese propósito. Buscan un trabajo con ese propósito. Se compran un carro con ese propósito. De sentir identidad, de sentir satisfacción, de sentirse amados, de sentirse queridos, respetados, hermanos. Esas cosas, ni siquiera el matrimonio ni los hijos llenan el corazón. Solo Dios puede llenar el corazón. Nosotros ya no necesitamos buscarnos la aprobación de los demás, porque a nosotros Dios ya nos aceptó por medio de Cristo. Ya nos dio su amor. Somos sus hijos y Él es nuestro Padre. Y si no es así en tu vida, yo te digo hoy, si tú crees hoy en el Señor Jesús, confiesas tus pecados a Él, vas a conocer este amor tan grande y tan incondicional. Y cierto o no, hermanos, pase lo que pase alrededor de nuestra vida, nos mantenemos firmes, porque en la roca en la que estamos puestos de pie, no es en el amor de nuestros hijos, no es en el amor de nuestro esposo, no es en cómo me van a reconocer en mi trabajo, porque los hombres fallan. Los hombres son malagradecidos, los seres humanos son pecadores, pero Dios nunca falla. Su amor permanece para siempre. Nosotros, repito, no obramos para que Dios nos ame, obramos porque Dios nos ha amado. Y ahorita estamos entendiendo que parte de ese obrar en nuestra vida, como resultado del amor que Él ha derramado en nuestros corazones, es el trabajar con excelencia para los que están al mando de nuestro trabajo. Y algunos de aquí son jefes, son sus propios patrones, son dueños de su negocio. También hágalo con excelencia porque lo hace para otros y es para la gloria de Dios. Mira, no es malo trabajar con excelencia por querer recibir un aumento salarial. No es malo trabajar con excelencia para ser el empleado del mes y hay que te pongan en McDonald's, ¿no? Y con tu M de Bob Esponja. Pero al final de todo te darás cuenta que ese no puede ser el fin supremo, que eso no va a llenar tu corazón jamás. Porque hoy el hombre te puede alabar y mañana estar acuchillándote a tus espaldas.
Ahora los niños ya no quieren ser bomberos ni policías, quieren ser influencers, ¿no? YouTubers. Y dicen mi sueño, mi placa. Pues, si su placa de gente que los ve y tal vez hoy los siga y mañana se olvida de ellos. Ya todos nos olvidamos de Wherever Tomorrow, ya nadie lo conoce. ¿Y quién le va a ayudar cuando tenga necesidad? El único. Porque los comentarios pueden presentar emojis de alabanza, de gloria en un momento y después de odio, de burla. Porque así es el hombre. El hombre reconoce en un momento, pero después escupe, tira, pisotea. Pero ¿sabes quién no hace eso? Dios. Por eso nosotros no buscamos la alabanza de los hombres, buscamos la alabanza de Dios solamente. Por eso incluso detrás de este punto de agradar en todo al jefe, de ser complacientes, de ser excelentes con ellos, hay un propósito supremo y es el agradar a nuestro Dios glorioso, que por su gracia nos ha salvado y quien provee de todas las cosas para nuestro bien. Me encanta lo que dice Colosenses 3, versículo 22 al 24. A mi abuelito le gustaba mucho el versículo 23 y 24, incluso mandó a hacer unos cuadros y nunca se me ha olvidado lo que dice este texto. Colosenses 3, 22 al 24. Por favor, búscalo y leámoslo juntos. Colosenses 3, 22 al 24. Y ve cómo una vez más le habla Pablo a ¿quiénes? A los siervos. Colosenses 3, 22 al 24. ¿Ya lo tienen? Siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo ¿a quién? Al Señor. No cuando te están viendo, en todo momento, aun cuando nadie te ve. Y subrayo versículo 23 y 24, todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia y es a Cristo el Señor a quien sirven. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si yo sirvo a Cristo, lo hago con plena satisfacción, sé que Él me ama. ¿Voy a fallar? Sí, voy a fallar, pero su amor permanece. Y eso es lo que me ayuda a levantarme una vez más y a decir, Señor, cada día quiero hacer las cosas mejor. No cuando alguien me está viendo, ay, sí, no, cuando me ve el jefe, dale, bien movido. No, se va ahí en el celular en el trabajo. No, hermano, eso no es de un cristiano. Alguien que ha conocido la gracia de Dios, actúa sin necesidad que nadie le ordena, le diga, no. Él lo hace porque lo que hace es para la gloria de Dios. Tercer lugar, ya dijimos, ¿verdad? En sujeción, con excelencia en el trabajo y en tercer lugar, con respeto. Si vuelves a Tito capítulo 2, versículo 9 dice, una vez más, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes y que dice después, no contradiciendo. Contradecir es lo contrario a un espíritu sumiso y complaciente. Pablo ha descrito en esta misma carta a los falsos maestros como desobedientes y contradictores. Pero al creyente no le caracteriza la rebeldía, la desobediencia, la contradicción basada en intereses egocéntricos y llenos de orgullo, porque muchas veces lo que se pide no es justicia, es un interés egoísta. Hay gente que no quiere trabajar. Hay gente que apoya a los paros y le preguntas por qué, no saben. Pues mejor para ellos porque se van de vacaciones. No, esos no son cristianos. A nosotros nos caracteriza el respeto a la autoridad. Primero a la autoridad divina en el cielo y también a las autoridades que esa autoridad divina ha puesto en la tierra. Ahora sí, acompáñame, Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Sométase toda persona. ¿Cuántas personas hay aquí? Intelecto, voluntad, sentimientos. Eso los hace personas.
Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino ¿de quién? De Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, al ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Aunque el contexto habla de las autoridades civiles, se puede aplicar el principio a cualquier clase de autoridad. La Biblia misma anuncia, hermanos, que en estos tiempos o que estos tiempos estarían caracterizados por la desobediencia y la autoexaltación del yo. Ya no importa qué es verdadero y qué es falso, no, ya es cómo te hagas sentir. Es que a mí me hizo sentir mal, es que a mí me ofendió. Ya no es si es verdad, si es falso, no. Ya es la autoexaltación del yo, la desobediencia, la rebeldía, lo que caracteriza a estos tiempos. Vemos que los alumnos ya no respetan a sus maestros. Ha habido casos, ustedes lo saben, en Estados Unidos y no dudo aquí en México, jóvenes golpeando a sus maestros por tal vez quitarles el celular. Ni los hijos a los padres. Veo a los padres les tienen miedo a los hijos, así les hacen, miren, sus piernas. Qué lamentable. Ni los ciudadanos, lo dijimos hace rato, a los policías y a las autoridades. Hermano, nuestro caso debe ser distinto. Y como adultos debemos poner el ejemplo al someternos a Dios cuando nos sometemos a nuestras autoridades. Se respeta, hermanos, simple y sencillamente porque es autoridad de Dios. Señalamos mucho las nuevas tendencias, tenemos miedo de las nuevas ideologías, pero debemos entender como iglesia cristiana que todo eso lo podemos derrotar si mostramos con nuestra vida que el evangelio es el único mensaje que tiene el poder para transformar los corazones y salvar vidas. No es mediante una revolución, no es mediante una protesta, no es mediante hacer pintas, principalmente es demostrarle al mundo que el principal problema del ser humano, la raíz de todos los problemas es el pecado, que merecemos un castigo, pero hay una buena noticia, evangelio, que hace 2000 años Dios se hizo hombre y vino a vivir la vida que tú y yo no podemos vivir y a morir la muerte que tú y yo merecemos morir a causa de nuestros pecados. Para salvarnos no solo del infierno futuro y decir, es que yo soy santo y yo me voy a salvar, no importa cómo viva, no. Para salvarnos no solo del infierno futuro, sino también del pecado en el presente. Como hemos visto, ayudarnos a vivir vidas santas, agradables delante de Dios. No vidas en hipocresía, no. Vidas que reflejen el amor de Dios en nuestro matrimonio, en nuestra crianza, en el respeto hacia nuestras autoridades, en nuestro trabajo, en todo lo que somos y hacemos. ¿Cuántos dicen amén? En cuarto lugar y último, ya dijimos en sujeción, ya dijimos con excelencia, ya dijimos con respeto y ahora por último con honradez. Volviendo a Tito 2, versículo 10. No defraudando, sino ¿qué? Sino mostrando toda buena ¿qué? Fe, toda buena fe. El término defraudando se refiere a robo. En aquellos tiempos había niveles de esclavos y algunos de esos esclavos se les era considerados dignos de confianza y se depositaba en sus manos como una clase de mayordomía. Tesoros, propiedades, joyas, etcétera. Pablo sabía que se podían ver tentados a robar. En el caso de ahora nosotros, pues muchos de ustedes manejan las finanzas en su trabajo. A muchos de ustedes se les ha entregado papeleta que podrían hacer tal vez negocio con ella, pero serían negocios ilícitos. A algunos de ustedes se les ha dado un teléfono, un carro para uso exclusivo del trabajo,
Pero ¿qué pasa cuando comienzan a hacer llamadas que no son del trabajo o ir a lugares que el trabajo no les es permitido? Eso se llama robo, simple y sencillamente. O cualquier otra clase. Puedo poner mucho ejemplo aquí, pero el llamado es no defraudar. Este es uno de los 10 mandamientos. ¿No qué? No robarás. Hermanos, debemos confiar en el Señor, en el que el Señor no nos da siempre lo que queremos, pero ¿sabe que siempre nos da? Lo que necesitamos. Confiar en la providencia del Señor. No guiarnos y hacer con nuestro corazón y hacer nuestros planes de tal manera que hicimos con esto. Ahora sí voy a salir adelante. No, 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 no. El hombre puede concebir pensamientos en su corazón, pero dice el libro de Proverbios, Jehová es quien endereza sus pasos. ¿Cómo dice aquel dicho? El hombre se propone, pero Dios dispone. Es mejor confiar en el Señor, actuar siempre con honradez. ¿Y cuál es la antítesis? ¿Cuál es lo contrario a defraudar? Mostrarse con toda buena ¿qué? Fe. Esta palabra fe también puede ser traducida como confianza, es decir, mostrarse, y vea el llamado, no es actuar en el trabajo pasivamente. No debes de ser un trabajador del montón. Como cristianos estamos llamados a ser los mejores empleados. Mostrarnos que somos ¿qué? Dignos de ¿qué? De confianza, para que recuérdalo, cuando nos equivoquemos, digamos, ese soy yo. Y cuando acertemos, le digamos a la gente, ese no soy yo. ¿Quién es? Cristo en mí. Oye, ¿por qué eres honrado? Oye, ¿por qué? ¿Por qué tú no hiciste revolución? Oye, ¿por qué tú te sujetas? Oye, ¿por qué tú no actúas? Porque yo conozco un Padre, un Salvador, un protector, un proveedor. Y ese es, no mi jefe, sino Dios. ¿Quieres conocerlo? Y mire, la iglesia, ya no bueno, no la iglesia, el edificio donde nos reunimos con la iglesia, no tendría cupo la siguiente semana. Piensen tan solo, levanten su mano todos los que son empleados de este lugar, que trabajan y tienen un jefe. Ay, los demás que se dedican, hermanos, son patrones. No, hombre, ya sé qué voy a hacer la siguiente semana. Otra vez, levántenla grande, alto, perdón. No, la mayoría de puro patrón. A la otra le cambiamos, de verdad, para los patrones que nos tratan como esclavos, hermano. Piensen si trajeran un invitado de su trabajo la siguiente semana. Tendríamos lleno hasta allá arriba. Y si a la siguiente semana no solo ya sería uno, sino otro, ya no cabríamos. Y les digo que algunos dicen, por eso no lo hago, hermano, que ya no vamos a caber. No, hermanos, hagámoslo. Como iglesia no vamos a volver a tener grupo de evangelismo. Digo yo una cosa, Dios puede decir otra, claro. Pero no vamos a tener grupo de evangelismo una vez más como antes, porque todos somos el grupo de evangelismo. Así que ánimo. Sí, nos podemos organizar, vamos a organizarnos para salir a las calles de vez en cuando, pero hermanos, el evangelismo es tú a tú. El hacer discípulos es la gran comisión. No solo es predicar el evangelio, es hacer discípulos. Y eso conlleva tiempo, plática, esfuerzo. Pregúntate, ¿dónde estarías tú hoy si aquel que te predicó el evangelio no se hubiera tomado el tiempo, la valentía y el amor para compartirte de la palabra de Dios? Entonces, ¿por qué tú no lo haces para con los demás? Somos egoístas todavía, hermanos. Todavía necesitamos que el amor de Dios siga fructificando en nuestro corazón. No debemos defraudar, sino mostrarnos con toda buena fe dignos de confianza. ¿Te acuerdas de Daniel? Un esclavo, ¿cierto o no? Bajo el mando de ¿quién? Potifar. ¿Qué se ganó Daniel de Potifar? Su confianza absoluta. Todo le confió en su hogar. Perdón, José. ¿Qué dije? Ay, perdón, yo estoy con Daniel en el foso de los leones, perdón. ¿Te acuerdas de José? A tus hermanos. ¿Te acuerdas de José el soñador? ¿Bajo el mando de quién? De Potifar. A ver, les voy a empezar a hacer preguntas, a ver si es cierto. A ver si me ganan. Todo le confió, ¿cierto o no? Vino la tentación, vino la prueba. ¿Siguió siendo fiel, José? Fue fiel al Señor. ¿Trajo consecuencias al Señor? ¿Trajo consecuencias, perdón, a José la fidelidad al Señor? Sí, difíciles. Sin embargo, él se mantuvo fiel y tarde o temprano, como dice la palabra de Dios, el que se humilla,
Dios, ¿qué? Lo exalta a su debido tiempo, porque se exalta. Si tú te exaltas, si yo me exalto, ¿qué va a hacer Dios? Nos va a humillar, hermanos. ¿Cuál es el propósito de todo esto? Regresen a Tito. Tito capítulo 2, versículo 10, ya estamos terminando. Dice así, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Fíjate, esto es interesante. Fueron 3 los propósitos de por qué la iglesia, tanto ancianos como ancianas, adultos, adultas, jóvenes, señoritas y ahora empleados se comportaran de acuerdo a la sana doctrina, de acuerdo al evangelio. ¿Te acuerdas el primero? ¿Dónde lo encontramos? Estamos en Tito capítulo 2, versículo 5. ¿Qué dice? Al final, para que la palabra de Dios no sea ¿qué? Blasfemada, para que los incrédulos no tuvieran que hablar mal acerca de quién, de Dios. Luego el versículo 8, al final, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. O sea, no solo el propósito era que no hablaran los incrédulos mal de Dios, sino que también no pudieran hablar mal de quiénes, de nosotros. Pero la Biblia, el Espíritu Santo, quien inspiró estos versículos, quiere ir más allá. No solo Dios dice que no hablen mal, no, sino que sean atraídos hacia Dios. Por eso dice al final, para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo respecto. Adornar, en el griego es cosmeo. ¿A qué te suena? Es de donde provienen nuestras palabras en español cosmético. Adornar, hacer más atractivo algo. Ahora, la realidad es que el evangelio no necesita añadidura. Pero ¿sabes qué ha pasado lamentablemente? Que muchos cristianos a lo largo de la historia han dado un tan mal testimonio que lo que los incrédulos han escuchado del evangelio no es el verdadero evangelio. Lo que los incrédulos han visto a veces, según de una vida de un cristiano, no es la vida de un verdadero cristiano. Nuestro llamado es adornar, hermosear, nuevamente hacer atractivo el mensaje del evangelio. Porque recuérdalo, yo le voy a decir a la gente, Dios quiere salvarte. Y me va a decir, ¿de qué? Estoy mejor que tú. ¿De qué? Si eres mentiroso, ladrón, ratero, no, zafo. Así estoy bien, gracias. Pero si con nuestra vida adornamos el evangelio, es la doctrina de Dios que proviene de Dios, quien nos ha salvado, dice el texto, nuestro Salvador, en todo respecto, vamos a traer muchos a la fe en Cristo, hermano. Y créanme, hermanos, que vale la pena. Porque muchos nos hemos afanado en el trabajo a generar tesoros aquí en la tierra. Esto se va a quedar aquí, hermanos. La gente más rica del mundo se muere también enferma, porque el dinero no lo compra todo. Y nos hemos afanado en hacernos tesoros en la tierra y se nos olvida que los tesoros que van a permanecer son los tesoros en el cielo. Y yo te voy a poner un ejemplo, o te voy a hacer una pregunta incluso. ¿Quién va a obtener más tesoros y galardones en el cielo? ¿El misionero que se fue a África, donde había mucho calor, mucha hambre, donde había sequedad, pero que predicó el evangelio y creyeron multitudes? ¿O el trabajador que a lo mejor sentado en un escritorio con aire climatizado, con Starbucks diario, que comparte fielmente el evangelio, que con su vida ha adornado el evangelio? ¿Quién va a obtener más galardones? Ambos es igual. Porque el llamado es distinto. Uno, su llamado fue ir a África. ¿Cuál es tu llamado? Si es ir a África, pues vete, hermano, ¿no? Que Dios te bendiga. Pero si estás en tu trabajo, ese es tu llamado. Predica el evangelio. Sé fiel, adorna con tu vida la doctrina de Dios. Y vas a recibir el mismo galardón que aquel que fue y dio su vida en África. Es lo mismo. Los llamados externamente tal vez son distintos, pero internamente es el mismo. Adornar con nuestra vida el mensaje del evangelio, hermanos. El mensaje del evangelio.
No debemos olvidar esto. No debemos de vivir un cristianismo de cuatro paredes. Debemos recordar que Dios nos ha amado y que dice la palabra de Dios que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Cuánto más ese deseo debería estar en nuestro corazón? Recuérdalo, no actuamos para ganarnos ni el favor de Dios ni el favor de los hombres. El favor de Dios ya lo tenemos y ese es el que vale. Pero ahora acerquemos ese favor a aquellos que están necesitados. En alguna ocasión escuché decir a una persona, incluso lo llegué a leer, evangelismo es un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar pan. ¿No es cierto? Nosotros estamos rotos, quebrados, hemos fallado, estamos fallando, ¿cierto o no? Pero Dios nos perdona y Dios nos da el poder para actuar en santidad. Hay que decirle eso al mundo, hay que invitarlos a que conozcan del amor de Dios. Sebastian Bach es un grande de la música clásica hasta la fecha. Y no sé si lo sabías, pero ese hombre murió sin conocer de su fama a nivel mundial. Sus escritos de música fueron reconocidos hasta años después de su muerte. Un gran compositor, gran músico, maestro de la música clásica. Pero cuando se encontraron con sus notas musicales, algo llamó particularmente la atención de todos los que la estudiaban. Y es que en todas y cada una de las notas había unas iniciales que al descubrir su significado decían siempre: Jesús, ayúdame. Jesús, ayúdame. Y a su lado también 3 iniciales: S, D, G. Solo a Dios la gloria. Sebastian Bach era cristiano, protestante, y sin esperar la alabanza de los hombres, él se esforzó día tras día en su trabajo para darle la gloria a Dios. Después fue reconocido, pero él recibió primeramente un reconocimiento que vale más que todos los aplausos de los hombres, y fue el reconocimiento de Dios Padre. Oremos al Señor. Padre, te doy gracias. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor, porque tú nos has amado desde antes de la fundación del mundo, Señor. Con tus manos creaste todas las cosas. Tan solo 6 días llamaste al mundo existir de la nada, Señor. Y todo lo hiciste tan perfecto, tan bello. Oh Señor, tú eres el más grande de los trabajadores, Señor. Tus manos hicieron todo tan perfecto, tan puro. Tanto, Señor, que eres digno de ser alabado por la eternidad, amado Dios. Tú reposaste de tus obras al 7º día para admirarlas. Porque, Señor, eres digno de ser admirado, Señor. Pero caímos como humanidad, Señor. Escogimos el pecado. Escogimos nuestra gloria antes que la gloria tuya, Señor. Escogimos buscar la aprobación de otros antes que buscar la aprobación tuya. Oh Señor, lo único que merecemos es el castigo, la desaprobación, Señor, la destrucción. Pero Señor, te damos gracias porque tú viniste a hacer tu más grande obra. No en la creación, la tierra física, sino en la creación de una humanidad nueva a través de la obra preciosa de tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Hombres y mujeres que se levantan día tras día y que con sus manos quieren adornar ese precioso mensaje que nos enseña que tú nos has amado, que tú nos has salvado por tu gracia y por tu infinito amor. Señor, aquí estamos delante de ti, reconociendo que necesitamos de tu gracia, de tu divino y perfecto amor, Señor. Oh Padre bendito,
ten misericordia de nosotros. Perdona nuestros pecados. Perdona porque no te hemos imitado a ti, Señor. Perdónanos, porque aunque algunos de aquí no son empleados tal vez, algunos son dueños, algunas son amas de casa, Señor, le hemos dado muchas veces lugar a la pereza, a la incredulidad, a la indiferencia, Señor. Y tal vez cuando venimos a este lugar queremos hacer todo con excelencia porque pensamos que solo lo que hacemos aquí es para tu gloria. Señor, ayúdanos. Sí, a no dejar de hacer las cosas con excelencia en este lugar, pero también hacer las cosas con excelencia y para tu gloria donde quiera que estemos, Señor. En el trabajo, en la escuela, en el hogar, Señor. De tal manera que otros puedan conocer tan grande amor como el tuyo, Señor. Es en el nombre precioso de Jesús que oramos y te damos muchas gracias. Amén y amén. Vamos a orar por el tiempo de ofrenda. Padre, te pido que tú bendigas a aquel que da con alegría.